Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Elsa Verónica Contigo. Gracias por seguirnos, por suscribirse. ¿Y qué creen? Hoy, como siempre, les tengo un tema bien interesante. Hoy no estamos en la comodidad de mi casa. Hoy vine directamente con mi gran amigo a su consultorio, el licenciado Francisco Anguiano, psicoanalista, para hablar de este tema, heterofobia, que está muy de moda, que es un tema muy actual y que queremos que nos amplíes. ¿Qué es heterofobia? ¿Cómo estás, Paco? Ay, muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Un placer, gracias por recibirnos. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero bueno, gracias por tu tiempo y tu espacio. Al contrario. Pues mira, la heterofobia lamentablemente es un término que está, o una situación más bien, que está muy de moda, es muy actual. Tal vez la palabra no les es como muy familiar a la gente que nos está viendo, pero la situación sí. La heterofobia, dice Fernando Savater, que es un filósofo español, que es el miedo hacia los otros, hacia los desconocidos, hacia los forasteros, hacia los diferentes, ¿no? Entonces, digo, hasta por días recientes, ¿no? Como hemos estado viviendo esto, es un fenómeno que ha existido siempre, ¿no? De alguna manera el ser humano le ha tenido miedo a todo lo que no entiende, ¿no? Y no estamos hablando nada más de diferentes preferencias sexuales, no, todo tipo de personas diferentes. Exactamente, no es a todo lo que no alcanzamos a comprender, o sea, por miedo, lo que hacemos es rechazarlo, ¿no? Podemos hablar de diferentes tipos de heterofobia, como el miedo o el rechazo hacia las personas con un tono de color diferente al de la mayoría, ¿no? Que eso se llama racismo. Actualmente se llama más etnofobia más que racismo, porque como ahora sabemos que no hay razas, el término de razas es un término que fue inventado en el siglo XIX, entonces ya ahora sabemos que la única raza es la raza humana, entonces está mal empleado. Pero bueno, el racismo sería un tipo de heterofobia hacia, por ejemplo, las personas afroamericanas, o aquí en México hacia los indígenas, ¿no? Es muy fuerte el rechazo que hasta la fecha se vive, ¿no? Hacia la comunidad indígena. Y dime algo, Paco, antes de continuar, las fobias, ¿se puede considerar una fobia? Me decías tú ahorita que es un fenómeno social, sí, que nosotros incluso lo podemos transmitir de generación en generación, porque los hijos obviamente siguen nuestro ejemplo. Exacto. ¿Esto se puede considerar fobia? A pesar de que tiene el sufijo fobia, que es del phobos griego, y así está etimológicamente construida como hetero en griego es diferente, ¿no? Entonces heterofobia sería el miedo a lo diferente. No es una fobia psiquiátrica, no es una fobia como la que podemos encontrar en los manuales de psiquiatría. ¿No es algo patológico? No es algo patológico en el sentido interno, no es algo, a diferencia de las otras fobias, ¿no? De las fobias psiquiátricas, que me hace conflicto conmigo mismo. La heterofobia no, al contrario, la heterofobia coincide con lo social, o sea, hay una promoción de lo social, hay una naturalización de lo social, y entonces es normal rechazar a los negros, por ejemplo, rechazar a los indígenas, como lo que ahorita decíamos del racismo, o por ejemplo los extranjeros, el caso de Donald Trump. Por ejemplo, el discurso de Donald Trump es un discurso particularmente xenofóbico, o sea, la xenofobia es el rechazo a los extranjeros, ¿no? Los inmigrantes, ahí lo vemos muy claramente, ¿no? El antisemitismo hacia los judíos lo vimos el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, con los nazis, por ejemplo, el holocausto y todo esto, es un tipo de heterofobia, el antisemitismo. La islamofobia hacia las personas, lo vemos particularmente con la gente de Estados Unidos, este rechazo que se tiene hacia las personas del Islam, hacia las personas musulmanes, por ejemplo. Entonces, todo aquel después, sobre todo el 9/11, después de lo sucedido, era es un odio verlos y un rechazo y entre miedo y odio, ¿no? La misoginia hacia las mujeres, ¿no? Porque las mujeres también históricamente han sido el otro, ¿no? Para nuestra cultura patriarcal, para nuestra cultura machista, las mujeres siguen siendo consideradas como un otro. Entonces ese rechazo, como diferentes. Claro, y yo creo que principalmente la mujer, ¿no? Qué lamentable, Paco, porque a estas alturas y en este siglo es increíble, porque yo creo que la mayoría de las personas hemos entrado en conciencia y es obvio que todos somos seres humanos.
pero desde esta concepción hay seres humanos diferentes, hay seres humanos mejores, hay seres humanos indebidos, me explico. Entonces, o por ejemplo, como último tipo de heterofobia puede decir la homofobia, ¿sí? Que es el rechazo, el miedo, el odio hacia gays, lesbianas, trans. Entonces, también son otro tipo de personas que consideramos diferentes a la mayoría, y entonces ahí les adjudicamos lo peor de la sociedad. Por ejemplo, dentro de esto encontramos un fenómeno muy, muy particular, que es el del chivo expiatorio. Entonces, que un sector de la sociedad, o más bien, la sociedad deposita en un sector de la sociedad todo lo negativo. Entonces, los grandes males son debido a este grupo, ¿no? Si les damos derechos a estos grupos, van a acabar con la sociedad. Por ejemplo, voy a decir varias cosas que han dicho a través del tiempo. Si dejamos que los afroamericanos y los blancos se casen, se va a destruir la sociedad, ¿sí? Dios por alguna razón puso personas en continentes separados, ¿no? Para que no se mezclen. Para que no se mezclen, ¿no? Por ejemplo, un discurso racista. Si dejamos que las mujeres trabajen y estudien, se va a destruir la familia, porque las mujeres están hechas desde la naturaleza para estar en casa, cuidar a los hijos, ¿no? O si dejamos que los homosexuales se casen, van a destruir la familia, porque Dios creó hombre y mujer. Entonces es el mismo discursito donde vamos encontrando que se deposita en este grupo minoritario cosas negativas, y que lo van pasando y transmitiendo a sus hijos, y que constituyen un peligro, lo construyen como un peligro. Igual los nazis en el siglo pasado decían, los judíos son peligrosos, ¿sí? Los judíos van a acabar con nuestra sociedad porque son usureros y porque tienen enfermedades. Entonces obviamente la gente lo rechaza. Y insisto, recientemente lo vivimos con el discurso de Donald Trump, que no solamente gana, o sea, no gana por sorteo, me explico, sino gana porque la gente vota por él. Y porque seguramente toda la gente que votó, Paco, por él, pues también tienen esto, esta heterofobia. Exactamente. Eso es lo lamentable. Eso es lo más terrible, y eso es lo que más asusta, de que aunque haya tenido, digo, porque el sistema político ya es diferente, pero aunque haya tenido un poco más de votos Hillary, el que haya sido tanta cantidad de gente que votara por Donald Trump, es porque se identifica de alguna manera con este discurso de odio hacia los diferentes. Es decir, vamos a crear a Estados Unidos y encerrarnos y sacar de todo lo que, aparte que Estados Unidos está construida por todos, ¿no? O lo que pasó también hace algunos meses con el Frente Nacional por la Familia. Era lo mismo, ¿no? Era, los homosexuales son peligrosos porque quieren homosexualizar a los hijos y les quieren enseñar cosas y quieren destruir la familia. Y vamos a marchar por la familia y por el amor, cuando estaban marchando en contra de algo. Para mí en lo personal eso es desamor. Exactamente, ¿no? Pero es el mismo discurso que vamos encontrando hacia esos grupos, ¿no? Y si en algún momento, digamos, cientos de años atrás, la heterofobia sirvió para juntar al grupo social, para que haya unión, para diferenciarnos del otro, ¿sí? Para unirnos como comunidad, para aceptarnos en nuestras diferencias. En algún momento sirvió. En este momento, dice Fernando Sabater, se ha convertido en una enfermedad moral, porque impide entender al otro. ¿Qué se puede hacer, Paco? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto vaya desapareciendo de alguna manera? Es imposible, es casi imposible. Casi, pensarlo, ¿no? Pero para pensarlo, como padres, yo creo que pudiéramos pensarlo como en mí mismo primero, ¿no? Empezar por uno mismo, hacer un trabajo de reflexión, de poder aceptar al otro en su diferencia. El que yo acepte al otro no quiere decir que yo me voy a convertir como él. Claro. Sí, o sea, no quiere decir que yo voy a dejar lo que soy para convertirme en lo que es el otro, sino es aceptar al otro en su diferencia. No pasa nada. Es una manera de respetar. Por supuesto, y enriquece no solamente la vida personal, enriquece la sociedad. Y si lo hace uno, Paco, y si uno empezamos con nosotros mismos desde nuestro interior, respetando, aceptando a la gente como es, tal y cual como es, a veces tal vez no podemos estar de acuerdo, pero no tenemos por qué crear conflicto. Claro.
o simplemente podemos, o la gente se puede alejar de esas personas, pero ¿por qué esa falta de respeto, de criticar y de meter odio, incluso hacia la educación en su propia casa y sus hijos? Pero si nosotros lo hacemos, obviamente vamos a ser un ejemplo para nuestros hijos. Claro, y de verdad, o sea, aquí la base es el respeto, ¿no? El poder decir, el otro es diferente a mí, pero tiene los mismos derechos, pero no hay categorías, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Y de verdad es algo que a nuestro mundo le hace falta. Todos somos diferentes. Sí. O sea, todos somos seres humanos diferentes. Que es mejor decir todos somos diferentes, decir todos somos iguales. Es que la mayoría de la gente es todos somos iguales, vamos a abogar por esa equidad o por ese... Es que fíjate, te voy a decir, cuando hablamos de igualdad, tarde o temprano va a surgir alguien que es diferente. Por eso la igualdad lo que produce es o exclusión, o segregación, o incluso en el mejor de los casos, integración, que es integrar el que es diferente a nuestro grupo, pero no va a crear algo que se llama, que por ejemplo en educación especial se usa mucho, que hablan de integración o de inclusión. ¿Sí? La igualdad no crea inclusión, lo que crea la inclusión es la diversidad. No el decir todos somos iguales, sino el decir todos somos diferentes. Y como todos somos diferentes, no hay nadie que pueda meter y sacar, porque todos pertenecemos a este grupo, pero cada uno tiene un rasgo particular. Claro, y cada quien tiene un talento diferente, y todos somos diferentes, pero hay que aceptarnos tal y como somos, definitivamente. Y esto, obviamente, con la finalidad de inculcarlo en casa, que nuestros hijos vean nuestro ejemplo, porque el día de mañana para ellos va a ser normal, como es el caso de las familias que aceptamos y que estamos cerca de personas diferentes, como dices, todos somos diferentes. Claro, como pasó con los zurdos, por ejemplo, en algún momento era algo que hacía mucho conflicto, y ahorita no pasa nada. O con personas con síndrome de Down, ¿no? Que en algún momento los encerraban y ahora van al boliche y trabajan. Y estudian. Me explico, y es una capacidad diferente. Ahora le llaman diversidad funcional. En vez de llamarle personas con una capacidad diferente, ahora es muy reciente el término, ¿no? Pero ahora le llaman diversidad funcional. En el sentido de que, bueno, tiene una forma diferente de funcionar. Y están dentro de la sociedad. Qué interesante, Paco. Podríamos platicar horas y horas acerca de, bueno, una gran infinidad de fobias que existen, ¿verdad? Diferentes. El día de hoy en especial la heterofobia, por ser un tema muy actual, ¿no? Y que nosotros podamos ponerle nombre a las cosas tal y como son y podamos nosotros hacer algo al respecto, empezando por nosotros mismos. Y bueno, al hacerlo nosotros, obviamente se refleja en nuestra familia y el día de mañana vamos a ser mejores seres humanos. Y una mejor sociedad. Y una mejor sociedad. Muchas gracias, Paco. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Hay muchos temas que tratar. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y no se vayan, continúen aquí. Cada semana recuerden, todos los viernes, un tema diferente con grandes especialistas muy preparados y capacitados con los mejores temas. Así que estén bien al pendiente y suscríbanse aquí a mi canal de YouTube, Elsa Verónica Contigo.